Bueno, queridos alumnos, el síndrome antifosfolípido. Quiero en primer lugar decir que este es un síndrome relativamente nuevo. Hay pocas enfermedades que conozcamos que se hayan reportado hace menos, ¿no es cierto?, de 100 años. La mayoría de las que estudiamos son ya parte de la historia de la medicina. El síndrome antifosfolípido, recién en el año 1963, quizá mucho, digamos, de los padres de ustedes todavía incluso no habían nacido. En ese año se reporta la presencia de un paciente con trombosis y se asocia curiosamente a lo que en ese minuto se denominó un anticoagulante lúpico. En el año 80, este mismo síndrome de trombosis y presencia de anticoagulante se vincula también al hecho de que exista abortos espontáneos recurrentes. Así ha pasado el tiempo y se ha logrado llegar a la noción clara de que el síndrome antifosfolípido es una enfermedad caracterizada por inducir un estado de hipercoagulabilidad que tiene sellos muy presentes y muy característicos. El primero es que ocurren ya sea eventos trombóticos arteriales y o venosos. Aquí hago un primer hincapié en que la mayoría de las trombofilias que ustedes conocen y van a ver son más bien inductoras de trombosis venosas. Hay muy pocas entidades que puedan ocasionar eventos mixtos en territorio arterial y o en territorio venoso. Una de ellas justamente es el síndrome antifosfolípido. La otra es la hiperhomocisteinemia. A recordarlo. El fenómeno arterial más frecuente en el SAF es el accidente cerebrovascular y el fenómeno venoso más frecuente en el SAF es la trombosis venosa profunda. El segundo punto que es muy importante y que tienen que recordar, digamos, es transversal en medicina, es la ocurrencia de morbimortalidad obstétrica. Por eso es que el SAF tiene un capítulo que justamente se llama SAF obstétrico y que aborda toda la morbimortalidad que ocurre en el periodo del embarazo. Y el tercer elemento que es constituyente es que ya sea la trombosis arterial o venosa o bien la morbimortalidad obstétrica, ambas están en la presencia de anticuerpos antifosfolípidos que determinan y que explican la patogenia de la enfermedad. El SAF es una de las trombofilias adquiridas más frecuentes y puede asociarse con otras trombofilias. Por supuesto, no es frecuente, es una enfermedad más bien rara, de presentación, ¿no es cierto?, con baja incidencia de 2.1 en 100.000 habitantes. Tiene una prevalencia de 50 en 100.000 habitantes y es bastante parejo entre hombre y mujer. El 18% de los pacientes, es decir, un quinto más o menos de ellos, ya tuvieron un diagnóstico asociado a lupus sistémico. El SAF es una enfermedad que habitualmente puede asociarse con otras patologías. Y dentro de esas patologías, la más frecuentemente asociada al síndrome antifosfolípido es el lupus eritematoso sistémico. De hecho, la mitad de los pacientes con síndrome antifosfolípido tienen un lupus. Pero también el SAF puede estar asociado a otras enfermedades, tales como otras enfermedades del tejido conectivo, drogas, neoplasias, infecciones, etc. Algunos pacientes, en su primer momento, en el diagnóstico, no tienen ninguna asociación con ninguna otra patología, pero siempre hay que destacar esto de aquí. A los 6 años, un 4% de los pacientes se les ha diagnosticado un lupus. Y a los 9 años, un 13% también se le ha diagnosticado un lupus. De SAF primario y SAF secundario. Más bien,
Cuando el síndrome antifosfolípido no tiene una causa conocida, se conoce como simplemente síndrome antifosfolípido. Cuando el síndrome antifosfolípido tiene una causa, como por ejemplo el lupus, se le dice síndrome antifosfolípido asociado a lupus, síndrome antifosfolípido asociado a Sjögren, síndrome antifosfolípido asociado a artritis reumatoide, etcétera, etcétera, etcétera. Como les dije en la diapositiva anterior, esto puede cambiar en el tiempo a medida que transcurren los años de evolución de la enfermedad, y finalmente la asociación más frecuente es con el lupus eritematoso sistémico, porque, como también les mencioné en la diapositiva anterior, un 50% de los pacientes con SAF terminan teniendo un SAF asociado a lupus. Bueno, aquí un poco lo mismo que estábamos hablando. Por un lado, ya no se habla de SAF primario, sino que simplemente de síndrome antifosfolípido. Luego, un síndrome antifosfolípido que puede estar asociado a otra enfermedad del tejido conectivo, en este caso lo más frecuente, un lupus eritematoso sistémico. Y por otra parte, en muchas enfermedades podría estar presente, ¿no es cierto?, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. No obstante, en estas situaciones rara vez finalmente se producen eventos trombóticos arteriales, venosos o eventos obstétricos. Primero, los pacientes podrían tener anticuerpos antifosfolípidos si son familiares de un paciente con SAF, pero eso no implica que puedan o tengan que hacer un evento trombótico. Hay distintas infecciones crónicas, tales como el VIH, la hepatitis C, la tuberculosis, etc., que pueden asociarse a la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Los cánceres también pueden encontrarse presencia de anticuerpos antifosfolípidos. Y otras enfermedades variadas como la enfermedad inflamatoria intestinal, el Crohn, etc. Pero en este grupo de acá, la presencia de anticuerpos probablemente no induce el mismo riesgo de los pacientes que tienen clínicamente eventos, ¿no es cierto?, trombóticos u obstétricos asociados. Es importante entender muy bien la patogenia de esta enfermedad. En ese sentido, lo primero que quiero que recuerden es que la trombosis que se observa en el síndrome antifosfolípido tiene la particularidad de ocurrir en una pared vascular sana. Por supuesto que el paciente, a medida que va transcurriendo el tiempo y va volviéndose mayor, puede haber ateroma, pero no depende de la presencia de un depósito ateromatoso para inducir la cascada inflamatoria y trombótica que causa. Por definición, la trombosis del SAF ocurre en una pared vascular completamente sana. En segundo lugar, como ya les mencioné en una de las primeras diapositivas, y es uno de los distintivos del síndrome antifosfolípido, todos los territorios vasculares pueden verse afectados, independiente de su distribución arterial o venosa e independiente de su tamaño. Y eso hace que las manifestaciones de la enfermedad puedan ser muy variadas. Mucha de la patogenia de la enfermedad tiene que ver con la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos, APL, según denominación inglesa, AAF, según denominación, ¿no es cierto?, hispana. ¿Qué son los anticuerpos antifosfolípidos? Son autoanticuerpos que están dirigidos contra un complejo de una proteína plasmática y un fosfolípido.
es una proteína que transporta finalmente un fosfolípido aniónico. La proteína plasmática que más comúnmente está afectada es la beta-2-glicoproteína 1. Y los anticuerpos antifosfolípidos más comúnmente medidos en la clínica son estos tres que ustedes ven acá: la beta-2-glicoproteína 1, las anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico. Hay muchos otros autoanticuerpos que se pueden reconocer, pero que no obstante no son medidos en la clínica. Lo importante de recordar, y por eso es que el nombre es muy significativo, un anticuerpo antifosfolípido es un autoanticuerpo que va dirigido entonces contra el complejo de una proteína que transporta, una proteína plasmática que transporta un fosfolípido aniónico. En este cuadro de aquí vemos cómo la beta-2-glicoproteína 1 se une a un fosfolípido, comúnmente a un fosfolípido que se llama fosfatidilcerina, que se encuentra en diversas membranas celulares. Ahí ven la beta-2-glicoproteína 1, que es el target más frecuente, uniéndose a su fosfolípido, fosfatidilcerina es el más frecuente, que se encuentra en la membrana celular. En condiciones fisiológicas, la beta-2-glicoproteína 1, que tiene estos 5 dominios, cumple funciones fisiológicas en la apoptosis celular y podría ser un un anticoagulante natural. Al existir anticuerpos dirigidos contra la beta-2-glicoproteína y sobre todo contra su dominio 1, estos anticuerpos inducen un fenómeno inflamatorio y trombótico. Se los voy a mostrar en la diapositiva siguiente. Se los voy a explicar en esta imagen que tenemos acá. Entonces, como les expliqué, en forma fisiológica, la beta-2-glicoproteína se une en un complejo a un fosfolípido en la membrana celular, cumpliendo funciones de homeostasis, apoptosis e incluso se cree anticoagulación. No obstante, en el contexto de un síndrome antifosfolípido hay presencias de autoanticuerpos que se vinculan con el dominio 1 de la beta-2-glicoproteína. Esta interacción patológica ocasiona, por una parte, la inducción de moléculas como NF-kappa-beta y STAT5 que permiten la síntesis de moléculas de adhesión e inflamatorias. Por otra parte, este complejo entre el autoanticuerpo y el fosfolípido unido a la beta-2-glicoproteína 1 activa el factor C5 y el C5 activado induce también la participación de moléculas de adhesión, activa células de la inmunidad innata como los polimorfos nucleares y los monocitos y activa las plaquetas. Lo que ustedes entonces ven en esta figura es que la acción de este complejo patológico entre el autoanticuerpo y el complejo beta-2 y su fosfolípido inducen cambios, por una parte, inflamatorios a través de C5 y por otra parte endoteliales con la síntesis de moléculas de adhesión y la activación plaquetaria.
En ese contexto, el síndrome antifosfolípido se caracteriza por la presencia de inflamación y trombosis, que, como les mostré en la figura anterior, ocurre a través de cambios en las células endoteliales, plaquetas y monocitos polimorfonucleares. ¿Qué pasa con el diagnóstico de esta enfermedad? Como les he comentado en otras oportunidades, tenemos criterios que son criterios de clasificación y no de diagnóstico. Tienden a homogeneizar e uniformar pacientes con el fin de la construcción de cohortes y estudios de investigación. Actualmente utilizamos los criterios de Sidney, que no son más que la síntesis de lo que yo les mencioné en la primera diapositiva. Por una parte, criterios clínicos, por otra, criterios de laboratorio. Comencemos por examinar primero los criterios de laboratorio. Los criterios de laboratorio se relacionan con la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, ya sea anticardiolipina IgG a título moderado o alto, anticardiolipina IgM a título moderado o alto, anticoagulante lúpico y anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, ya sea también IgG o IgM. Estos son los anticuerpos que se solicitan en clínica. Nuevamente se los repito: anticardiolipina IgG, anticardiolipina IgM, anticoagulante lúpico, anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína 1, IgG e IgM. Los criterios clínicos constan de uno o más episodios de trombosis arterial o venosa, 3 o más abortos antes de las 10 semanas, que sean no justificados y donde se excluyan las causas cromosómicas, hormonales o anatómicas maternas, al menos una muerte fetal de más de 10 semanas y nacimientos prematuros de menos de 34 semanas por preeclampsia o insuficiencia placentaria. La presencia de un criterio de estos clínicos, al menos uno, más la asociación con uno de estos anticuerpos, hacen o permiten clasificar al paciente como un síndrome antifosfolípido. Con el mensaje de que los criterios de laboratorio, si uno encuentra un anticuerpo relacionado a SAF, debiera repetirlo y confirmarlo 12 semanas después. ¿Cuándo debiera yo sospechar y solicitar anticuerpos antifosfolípidos? En primer lugar, les diría que cuando hay antecedentes de trombosis mixta, es decir, arterial y venosa. Como les decía al principio, el síndrome antifosfolípido puede o es casi de las únicas entidades que puede asociarse a trombosis en ambos territorios. Segundo, cuando yo veo un paciente que ha tenido episodios de TBP recurrente o embolía pulmonar recurrente. Tercero, cuando yo veo un primer episodio de trombosis venosa profunda, pero tiene una localización inusual. Por ejemplo, en la subclavia, en la suprahepática, en la renal, cava superior o inferior. Localización inusual, si bien es un primer episodio. En una trombosis arterial, si el paciente tiene menos de 45 años, también debiera solicitarse un estudio de SAF. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un infarto precoz,
o una trombosis arterial o infarto visceral de otro territorio. Por supuesto que también si hay manifestaciones arteriales repetidas en un enfermo que tenga entre 45 y 65 años, muerte fetal, abortos recurrentes mayor o igual a 3, y en el caso de una trombocitopenia prolongada e inexplicable. Hay otras situaciones que hay que tener en mente, por ejemplo, en un lúpico siempre debiéramos tener también un estudio respecto de si está asociado o no a un síndrome antifosfolípido. En el contexto de un síndrome hipertensivo del embarazo, eclampsia o preeclampsia, sobre todo cuando ha sido recurrente en distintos embarazos. Lívido reticular, ya les voy a mostrar algunas fotos, que sea persistente, extenso y que aparezca más bien en la vida adulta. Hay pacientes que tienen cierto grado de lívido reticular con el frío y que es desde niños. Esos pacientes obviamente no se les solicita un estudio. En el contexto de una alteración de una válvula que podría ser una pseudovegetación, sobre todo cuando el paciente es joven y no hay sospecha de endocarditis bacteriana, y en algunas otras indicaciones menos frecuentes que responden a manifestaciones misceláneas del SAF, como el corea, la hemorragia suprarrenal bilateral o la microangiopatía trombótica. Bueno, como yo les decía anteriormente, cuando vimos los criterios de clasificación, ¿cuáles son los anticuerpos que disponemos para testear en la práctica médica habitual? Estos de acá. Primero, un ELISA para anti-beta 2 glicoproteína 1, que ya sea puede ser IgG o IgM. Un ELISA para anticardiolipinas, que también puede ser IgM o IgG. Y un estudio funcional para anticoagulante lúpico. Un 80% de los pacientes con anticoagulante lúpico van a tener anticardiolipinas, pero es menos frecuente que los pacientes con anticardiolipinas positivas tengan asociado también un anticoagulante lúpico. Un detalle que no tiene mayor importancia, pero de todas maneras se los menciono. Esta es una pregunta que a todos nos puede surgir en el contexto del estudio de esta patología. ¿Y por qué, doctor, yo no podría hacer el diagnóstico de SAF solo con el laboratorio? Si ya demuestro que haya anticuerpos, ¿por qué tengo que esperar? ¿Por qué tengo que sentarme pasivamente a esperar que el enfermo haga un evento trombótico? Primero, porque un 10% de la población sana puede tener anticuerpos antifosfolípidos a títulos bajos o títulos intermedios que son transientes y que no tienen clínica asociada, y por lo tanto esos pacientes nunca van a ser un fenómeno trombótico, arterial o venoso o más bien obstétrico en su vida. Incluso un 1 a 2% de la población sana puede tener antifosfolípidos a títulos altos y tampoco hacer ningún episodio durante su vida. Y entre un 10 a 40% de los pacientes con lupus y un 20% de los pacientes con AR también pueden tener antifosfolípidos positivos en un test y tampoco tener un episodio. Por tanto, si yo hiciera diagnóstico solo con el laboratorio, ustedes se darían cuenta que sobretrataría a muchos pacientes que finalmente, gracias a Dios, nunca van a ser un cuadro clínico de la enfermedad. Vayamos viendo un poquitito de cada anticuerpo. El anticoagulante lúpico es un nombre un poquitito engañoso, porque cuando uno le dicen anticoagulante lúpico y le están hablando de una patología que se caracteriza por trombosis, como que algo no calza. Aquí les trato de explicar por qué el nombre. El anticoagulante lúpico es un autoanticuerpo que se caracteriza porque in vitro, es decir, en el laboratorio, prolonga el tiempo de coagulación, el TTPK.
De ahí que el nombre sea anticoagulante, justamente porque el test de laboratorio tiende a prolongar el TTPK. Pero no hay que olvidar que in vivo es un anticuerpo obviamente procoagulante. Estamos hablando de un síndrome que se caracteriza por trombosis a repetición. Solo el 50% de los pacientes lúpicos tienen un anticoagulante lúpico. Pero como en el año 63, entre los 63 y el 80, todas las descripciones se hicieron fundamentalmente en pacientes lúpicos, quedó con ese nombre histórico. Podría eventualmente llamarse de otra manera y quizás con el tiempo cambie de nombre, no lo sé. Se asocia el anticoagulante lúpico o la presencia de él, sobre todo cuando se manifiesta clínicamente, a trombosis venosa más que arterial. A trombosis venosa más que arterial. Entonces, para certificar un anticoagulante lúpico como positivo, ¿qué es lo que requerimos? Primero, en el laboratorio va a demostrar que va a prolongar el tiempo de tromboplastina activada o TTPK. Una vez que se demuestre esto, en el laboratorio se le va a tratar, ¿no es cierto?, de agregar plasma normal. ¿Para qué? Plasma normal de otro paciente, para ver eventualmente si esa prolongación del TTPK que el paciente está teniendo es porque tiene deficiencia de un factor de la cascada de la coagulación. Si no corrige con plasma normal, quiere decir que no estamos hablando de una deficiencia en un factor de la coagulación. Y por lo tanto viene el tercer paso, que es corregir al agregar un exceso de antifosfolípidos, porque se satura la acción del anticuerpo. Cuando el TTPK o el tiempo de tromboplastina activada se corrige al agregar un exceso de antifosfolípidos, quiere decir que entonces sí había la presencia de un anticuerpo y la presencia de ese anticuerpo se saturó al agregarle más antifosfolípido a la muestra. Así se certifica un anticoagulante lúpico en el laboratorio. Las anticardiolipinas son anticuerpos contra fosfolípidos aniónicos, ya les dije, que están unidos a la beta-2-glicoproteína 1, se miden por una técnica de ELISA, se asocian a fenómenos de trombosis arterial. Y el anti-beta-2-glicoproteína 1 también se mide por una técnica de ELISA, IgM y IgG. La clave es, ojalá, en estos anticuerpos documentar títulos altos. Los títulos moderados o bajos, la verdad es que no se consideran clínicamente relevantes, porque como les dije anteriormente, hasta un 10% de la población puede tenerlos sin tener ningún episodio trombótico. Entonces, en el contexto de los criterios de laboratorio, hemos visto los anticuerpos que se testean, hemos entendido por qué el anticoagulante lúpico en realidad se le llama anticoagulante por un efecto in vitro, pero sabemos que in vivo es procoagulante. Hemos visto las anticardiolipinas y el anti-beta-2-glicoproteína 1 y sabemos que tienen que estar presentes a títulos moderados o altos y también en forma persistente y no transiente, y de ahí la indicación de repetirlos 3 meses después si es que alguno de ellos sale positivo. Vayamos ahora a examinar los criterios clínicos de la enfermedad. Como les dije, la ocurrencia de trombosis arterial y o venosa, o la presencia de más de 3 abortos, 3 o más abortos, o al menos una muerte fetal de más de 10 semanas, o nacimientos prematuros menos de 34 semanas con preeclampsia o insuficiencia placentaria. Vayamos en primer lugar a las trombosis venosas. El evento más común es la trombosis venosa profunda de extremidades inferiores, como les dije. El 30% de los pacientes que tienen un síndrome antifosfolípido, el primer evento que van a tener es una TBP. Y en un paciente con SAF, en algún minuto la mitad de los pacientes va a tener en algún minuto una TBP. Y el 10 a 15% de los pacientes va a desarrollar un TEP. Por supuesto que no queremos que estas cosas la manejen de memoria, pero sí que tengan la noción
de que el episodio venoso más frecuente en un SAF es una TBP, que es en el 30% de los pacientes, es decir, en un tercio casi el síntoma de presentación, y que casi la mitad en algún minuto la va a tener. Es decir, la TBP en SAF es muy frecuente. Esa es la noción con la que queremos que se quede. Y también acordarse que es el anticoagulante lúpico el que se asocia más a eventos venosos y obstétricos. Las trombosis venosas, como les dije, la más frecuente es la TBP, pero acuérdense que también pueden existir otras, como la trombosis de seno venoso, la embolía pulmonar, la trombosis de la vena portal o suprahepática, la vena renal, etc. Y de hecho ustedes ya saben que estas trombosis infrecuentes son una indicación para estudiar síndrome antifosfolípido cuando las vean presentes. Las trombosis arteriales, ya les dije que el evento más común en SAF era el accidente cerebrovascular. Atención a los accidentes cerebrovasculares que ocurren en gente joven. También les mencioné que una indicación de pedir anticuerpos antifosfolípidos es justamente en los enfermos que tienen un accidente cerebrovascular joven. En la literatura se habla de menos de 45 años, pero miren esta cifra acá. El 46% de los accidentes cerebrovasculares menores de 50 años tienen un SAF. Muy, muy importante. La mayoría de los pacientes con SAF y accidente cerebrovascular tienen trombosis in situ, pero también un tercio puede tener una alteración valvular que lleva a una embolía arterial. Los anticuerpos que más se asocian con fenómenos arteriales son las anticardiolipinas. Habíamos hablado que los anticuerpos que más se asocian con fenómenos venosos es el anticoagulante lúpico. Bueno, aquí los que más se asocian con trombosis arterial es la anticardiolipina. Pueden existir obviamente otros fenómenos arteriales. No solo el accidente cerebrovascular, que es el más frecuente, sino que eventos retinales, infarto agudo del miocardio, eventos de angina o isquemia mesentérica y también eventos en cualquier otro territorio arterial. ¿Cómo podemos responder a la pregunta de un paciente en el sentido de, doctor, ¿cuál es mi riesgo de que esto me vuelva a ocurrir? Es decir, factores de riesgo de recurrencia de eventos trombóticos. Hay algunos descritos. Por ejemplo, la anticardiolipina que tenga isotipo IgG más que la IgM. Las anticardiolipinas que tengan título alto. Un SAF que sea secundario a un lupus. Si existe trombo residual al Doppler. Si existe un dímero D elevado 30 días después de identificado el evento trombótico. La presencia de otra trombofilia asociada. Y la ausencia de factores agravantes. Es decir, una cirugía, una inmovilización, la presencia de anticonceptivos, terapia de reemplazo hormonal, etc. Todos esos factores se asocian a recurrencia de eventos trombóticos. Recurrencia si es que uno tiene un antifosfolípido positivo con evento previo, es más bien de un 10% al año. Y el riesgo de hemorragia, por otro lado, con tratamiento anticoagulante es bastante menor. Por lo tanto, ahí hay una evidencia de beneficio versus riesgo de tratar a estos pacientes y anticoagularlos. Hablemos por un momento del SAF obstétrico. Como les dije, aquí podemos hablar
de al menos una pérdida de más de 10 semanas o 3 o más abortos con una edad gestacional de menos de 10 semanas. Lo más común son las pérdidas fetales de más de 10 semanas. Las pérdidas tardías en el embarazo son predictoras de pérdidas en futuros embarazos, independiente del perfil de antifosfolípido. Y eso hay que tenerlo muy claro. En general en SAF el embarazo es normal hasta el segundo trimestre, cuando ya existe viabilidad y no ha ocurrido un evento de morbimortalidad, ¿no es cierto?, precoz. Y es en la última parte donde empieza a manifestarse o bien una preeclampsia, o una eclampsia, un HELP, un retardo del crecimiento intrauterino o un parto prematuro. Así como teníamos factores de riesgo para un evento recurrente, también vamos a tener factores de riesgo para una falla del embarazo. Primero, una embarazada que tenga una hipertensión no controlada. Si además el embarazo está asociado a un lupus o a otra enfermedad del tejido conectivo. Un episodio previo de trombosis venosa profunda o un episodio previo de morbilidad obstétrica. Las enfermas triple positivo, es decir, que tienen anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipinas positivo y anti-beta 2 glicoproteína positivo. Hipocomplementemia y caída del recuento de plaqueta de más de un 20% justo antes de la falla del embarazo. Factores de riesgo que hay que recordar y tener presente. Examinemos por ahora algunas manifestaciones que no son parte de los criterios de clasificación y por tanto se les conoce como manifestaciones misceláneas. Es importante recordarlas porque cuando vemos algunas de ellas tenemos que evocar que quizás pudiese existir presencia de un síndrome antifosfolípido y en ese contexto solicitar el estudio correspondiente. ¿Cuáles son las principales manifestaciones misceláneas? Lívido, trombocitopenia, anemia hemolítica autoinmune, enfermedad valvular cardíaca y algunas manifestaciones neurológicas que pueden simular una esclerosis múltiple, un corea u otra mielopatía. De esto le hablaba cuando le hablaba de lívido reticularis. Cuando ve un paciente así con un lívido reticularis muy marcado, crónico o más bien recurrente en el tiempo, es indicativo de que pudiese haber un síndrome antifosfolípido y hay que pedirle el estudio correspondiente. Otra cosa que no se pueden olvidar es de fenómenos trombóticos que no siempre se identifican como trombosis arteriales venosas, porque más bien dependen de capilares pequeños. Necrosis de un pulpejo, necrosis cutánea, hemorragia en astillas. Todos estos eventos también los deberían llevar a pensar en un síndrome antifosfolípido. La trombocitopenia, muy importante. Casi un quinto de los pacientes con SAF va a presentar trombocitopenia en algún momento de la evolución. En general es leve, no baja de los 50.000. Recordar que cuando uno ve un paciente con plaquetas bajas, ingenuamente podría pensar de que está protegido contra una trombosis. Ya que tiene plaquetas bajas, uno podría decir, bueno, no tengo necesidad de anticoagularlo. Pero no es así. Los eventos trombóticos ocurren aún en la presencia de un recuento de plaquetas bajas. Por lo tanto, por favor, no consideren que es un factor protector o
que impide anticoagular al paciente. Hay otras manifestaciones hematológicas. Yo ya les había mencionado la anemia hemolítica, pero también puede haber una coagulación intravascular diseminada o una microangiopatía trombótica e incluso un púrpura trombocitopénico idiopático. Sobre todo estas manifestaciones hematológicas se da cuando uno tiene un SAF asociado a un lupus. Las manifestaciones a nivel de las válvulas cardíacas. Recuerden, se los comenté que las trombosis arteriales pueden ser de novo e in situ, pero un 30% de los pacientes la trombosis arterial va a estar dada en el contexto de una alteración valvular, ocasionando una embolía arterial. También podría darse un fenómeno vasculítico que ocasione la destrucción de una válvula cardíaca y que haga necesario el reemplazo valvular. En general ocurren en el SAF ya sea vegetaciones o engrosamiento de las válvulas. Manifestaciones neurológicas primarias que simulan una esclerosis en el contexto de la presencia de anticuerpos antifosfolípidos con lesiones desmielinizantes en la resonancia y con síntomas eventualmente siempre en pacientes jóvenes. Sospéchenlo y pídanlo para certificar la ausencia de un SAF involucrado. Voy a ir ahora pasando más rápidamente por estas otras. Ya hablamos de las manifestaciones neurológicas. Pulmonares pueden entrar en el contexto obviamente de una trombosis venosa, pero también se pueden producir fenómenos pseudovasculíticos. Todas estas manifestaciones renales son en el contexto de trombosis arteriales y de microangiopatía también trombótica. También puede afectar la vena renal. Alteraciones oculares en el contexto también de una trombosis retiniana o bien de fenómenos pseudoneurológicos tipo esclerosis múltiple-like. Les hablé del compromiso de la circulación intestinal en el contexto de probablemente un infarto mesentérico, esplénico, pancreático, o ya sea de fenómenos venosos como la trombosis arterial o de la suprahepática. Puede haber manifestaciones óseas como la necrosis vascular, etc. Recordar simplemente un concepto de síndrome antifosfolípido catastrófico. Es obviamente la presentación más grave de la enfermedad. Puede ocurrir como primer evento o puede ocurrir también en un síndrome antifosfolípido previo y tiene una mortalidad muy elevada. Puede estar gatillado ya sea por una infección, por una cirugía, por una suspensión del tratamiento anticoagulante o por un accidente obstétrico. Y los pacientes presentan falla multiorgánica con un síndrome inflamatorio y una falla respiratoria. ¿En qué consiste el SAF catastrófico? Consiste fundamentalmente en un compromiso multisistémico donde al menos, según los criterios de clasificación, tienen que haberse envuelto 3 o más órganos, sistemas o tejidos, en los cuales se desarrolla en forma secuencial y rápida, menos de una semana, fenómenos trombóticos e inflamatorios variados, donde la histopatología nos confirma oclusión de vasos pequeños en al menos alguno de los órganos examinados, y donde a veces tenemos que tener además la presencia de la serología contra anticuerpos antifosfolípicos. Como curiosidad, mucha de la patogenia de los pacientes con COVID-19 grave
con falla multiorgánica, compromiso pulmonar, donde se pesquisó una microangiopatía trombótica intraparenquimatosa en el pulmón, con otros fenómenos trombóticos, falla renal, etc., muchas veces se asemejó a la patogenia de un SAF catastrófico. Es el fenotipo que ocurre, un paciente que en corto tiempo y de manera acelerada va cayendo órgano tras órgano por trombosis, ¿no es cierto? Fenómenos trombóticos que habitualmente son arteriales, donde el paciente termina en una UCI con falla multisistémica, con un SIRS, un síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, un distrés respiratorio y un shock, ¿no es cierto? Tiene una mortalidad muy alta. Otro concepto relativamente nuevo es el síndrome antifosfolípido seronegativo. Tiene que ver con pacientes que tienen clínica muy sugerente de un síndrome antifosfolípido, pero en los cuales no se logra disponer de una confirmación serológica. Fue descrito en el 2003 por primera vez, tiende a ser más agresivo que el SAF y tiene mucho más riesgo de SAF catastrófico. Hablemos un poco del tratamiento para terminar esta clase. El tratamiento tiene un espectro amplio porque depende fundamentalmente de qué paciente queremos tratar. Por un lado, podríamos ver un paciente que tenga anticuerpos antifosfolípidos positivos de manera persistente, pero que no tenga un episodio clínico. Lo hablamos en algún minuto de la clase. ¿Por qué no hacer el diagnóstico solo con los anticuerpos? Les mencioné ahí 3 razones. Porque un 10% de la población sana que tiene anticuerpos a título bajo no hace ningún evento trombótico y es transiente. Porque un 1 o 2% de la población que tiene anticuerpos a títulos altos tampoco hace ningún evento. ¿Requiere tratamiento entonces un paciente que tenga antifosfolípidos persistentes pero no tiene clínica? El paciente que tiene un síndrome antifosfolípido pero con manifestaciones misceláneas. El paciente que ya tiene un síndrome antifosfolípido pero con un evento trombótico venoso. El paciente que tiene un antifosfolípido con un evento trombótico arterial. El paciente que tiene eventos recurrentes a pesar de estar ya con un tratamiento. La paciente embarazada. Y el paciente con SAF catastrófico. Primero, un paciente con antifosfolípidos positivos pero sin criterios clínicos. Como se lo podían sospechar, no hay nada claramente demostrado. La literatura es muy confusa y solo algunos dicen que entre un 10 a 70% de aquellos que tienen antifosfolípido a título alto y persistente va a desarrollar una trombosis a futuro. ¿Qué es lo que debiera uno educar al paciente? Primero, evitar que ocupe anticonceptivos orales o cualquier otro medicamento que tenga potencial trombótico. Que ocupe de tromboprofilaxis para las situaciones de mayor riesgo, viaje, inmovilización, cirugía. Que tenga un control muy bueno de factores de riesgo cardiovascular, obesidad, tabaquismo, hipertensión, diabetes. En estos pacientes, muy importante, no se ha demostrado que darles aspirina sirva. Distinto es en el paciente que tiene un antifosfolípido positivo, pero que tiene, por ejemplo, un lupus. A ese paciente eventualmente sí uno podría dejarle aspirina y por el lupus ya va a estar ocupando hidroxicloroquina. Hay un estudio que se hizo a 3 años viendo aspirina versus placebo en pacientes que tenían antifosfolípido a título moderado y que no tenían ningún criterio. En esos pacientes no se demostró beneficio alguno. Por lo tanto, quienes debiesen utilizar aspirina, los pacientes que tienen un SAF
asociado a lupus, y los pacientes que tienen indicación de aspirina por factores de riesgo cardiovascular. El resto de los pacientes con anticuerpos positivos pero sin criterios clínicos no tienen beneficio. En las manifestaciones misceláneas, tales como la trombocitopenia, la valvulopatía, el lívido reticularis, no hay demostración que la anticoagulación beneficie a este tipo de pacientes. En los pacientes con antifosfolípido y un evento trombótico venoso, obviamente el tratamiento es anticoagularlos con el objetivo de mantener un tiempo de INR entre 2 a 3 y por tiempo obviamente indefinido. En un evento arterial, uno también debiera anticoagular a este paciente para que tenga un INR mayor de 3, o bien entre 2 y 3 más aspirina, también tiempo indefinido. ¿Qué pasa con el paciente que, a pesar de estar en tratamiento anticoagulante, sigue haciendo episodios? Se puede intensificar el tratamiento anticoagulante hasta INR de 3, incluso a 3.5. Y en esos pacientes podría también uno considerar la asociación de estatinas, de hidroxicloroquina o de heparina de bajo peso molecular. Aquí una pregunta que quizás por ahí algún conocido, familiar o los mismos pacientes podrían hacerles. Doctor, ¿por qué me quiere tratar con warfarina y me tengo que estar yendo a tomar el examen del INR mensualmente? ¿Por qué no me deja mejor estos anticoagulantes nuevos que no requieren control y que son bastante más simples de manejar? ¿No me convendría ocupar esos anticoagulantes? Bueno, la respuesta preliminar respecto a este estudio, que se publicó el año 2018, es la siguiente. Los pacientes que ocuparon rivaroxaban tuvieron muchísimo más riesgo de muerte, hemorragia y trombosis que los pacientes que ocuparon warfarina, en una proporción que es bastante significativa, 19 versus 3%. Este es un estudio que se realizó en 120 pacientes que eran triple positivos, es decir, pacientes de alto riesgo de recurrencia de trombosis, que se les siguió casi por 570 días. En esos pacientes de alto riesgo, 59 fueron a rivaroxaban, que es el anticoagulante nuevo, 61 a warfarina. Se siguieron por este tiempo, que es casi de un año y medio, 570 días, y como ustedes ven, los efectos adversos en rivaroxaban fueron de 19% y en warfarina de 3%. Y esto llevó a la conclusión de suspender el estudio precozmente. Así que hoy día, actualmente, hasta que no haya una evidencia que cambie esto, seguiremos utilizando a los viejos anticoagulantes como la warfarina o el neosintrón como la elección para tratar a estos pacientes. El contexto del SAF y embarazo, recordar que un paciente que tiene una paciente que tiene un SAF no tratado tiene 99% de probabilidad de tener un embarazo no viable, es decir, hay que tratarlo. Y el tratamiento se los resumo aquí. Si el paciente tuviera la identificación de antifosfolípidos pero fuera un asintomático, es opción del tratante y la paciente recomendar que use aspirina. Por eso dice ahí opcional. No es una regla, pero podría eventualmente recomendársele. Si la paciente tiene eventos trombóticos previos y se embaraza, una paciente que tiene historia de una TBP previa, que tiene historia de una trombosis arterial previa y que se embaraza en el contexto de un SAF, obviamente esa paciente ya va a estar anticoagulada de antes y lo único que uno tiene que hacer es
probablemente en un periodo del embarazo, cambiarla a heparina de bajo peso molecular y asociarle a aspirina. En el contexto de historia de un SAF obstétrico previo, si la paciente tiene historia de abortos recurrentes, pero esos abortos recurrentes no cumplen con el criterio de clasificación de más o igual a 3, se le deja aspirina antes de la concepción. Si la paciente cumple con el criterio de clasificación de tener más de 3 episodios recurrentes, se le deja aspirina antes de la concepción asociado a heparina en dosis tromboprofiláctica. Si la paciente ha tenido complicaciones tardías de más de 10 semanas, también se les deja aspirina más heparina de bajo peso molecular en dosis tromboprofiláctica. Hay otros casos en los cuales se puede llegar a usar inmunoglobulina, pero esto se reserva para casos de alto riesgo de pérdida de embarazo. Se considera en general a pacientes donde los protocolos terapéuticos convencionales ya fallaron, pacientes que tienen eventos tromboembólicos, pacientes que tienen triple positividad y son de alto riesgo de falla. En un paciente con SAF catastrófico, en general no basta la anticoagulación, también se utilizan corticoides y plasmaféresis, inmunoglobulina endovenosa y a veces tratamientos biológicos como el rituximab. Muchas gracias y cualquier duda quedo disponible para una consulta vía correo, vía Canvas o bien podemos organizar un foro ya sea de preguntas o en vivo. Gracias.